Mi esposo trató de esconder nuestros bienes antes del divorcio, pero yo ya los había transferido. Mi marido pensó que podía dejarme sin nada, pero cuando quiso esconder nuestros bienes, yo ya había vaciado todas las cuentas. Así empezó la noche más liberadora de mi vida. Me llamo Beatriz Martín, y después de 15 años de matrimonio con un hombre que se creía invencible, decidí tomar las riendas. Él, Javier Ortega, era un banquero prestigioso en Madrid, encantador en público y un manipulador en privado. Durante años lo observé construir su imperio creyendo que yo no entendía nada. Pero lo que no sabía es que tengo un máster en finanzas y una especialización en contabilidad forense. Y esa fue su primera gran equivocación. Todo empezó con un correo electrónico a las 2:47 de la madrugada. Javier estaba supuestamente en Ginebra por trabajo, pero desde su cuenta personal me escribió: iniciaré los trámites de divorcio la próxima semana. Te deseo lo mejor. Ya he trasladado los fondos importantes fuera del país. Cerré el portátil en silencio, respiré profundo y sonreí. No porque me alegrara su traición, sino porque ya tenía todo documentado: las transferencias, las sociedades offshore, los bienes ocultos, y los míos, seguros bajo mi control desde hacía meses. Mucho antes de su viaje, ya había notado los pequeños errores. Una reserva de hotel en Barcelona durante un fin de semana en el que decía estar en Valencia. Unas transferencias de rutina a cuentas que no aparecían en nuestros informes fiscales. Cada mentira era una pista, y cada pista alimentaba mi plan. Mientras él jugaba al ajedrez, yo estaba diseñando otro tablero. Usé su propia firma digital, su poder notarial, su confianza ciega. Lo que él pensaba que era control, era en realidad arrogancia. Una de las cosas que más me dolió no fue el dinero. Fue darme cuenta de cuánto me había subestimado. Durante años escuché frases como: tú no entenderías estos movimientos, Bea, es muy técnico. O no te preocupes, yo manejo lo financiero, tú céntrate en la casa. Me convertí en invisible, hasta que decidí convertirme en su sombra. Y cuando más confiado estaba, yo ya había reestructurado nuestra vida financiera en silencio. El poder no se grita, se ejerce, me repetía cada noche. Nuestro ático en Salamanca, una joya inmobiliaria que él puso a su nombre, estaba ahora bajo una sociedad fiduciaria en Panamá, controlada por mí. La finca en Segovia, que él compró para nuestros hijos, ya tenía nuevos documentos registrales a través de una empresa creada con mi nombre de soltera. Y su cuenta en Luxemburgo, bueno, esa fue una obra maestra. Lo observé, lo aprendí, y luego lo superé. Y lo mejor es que él no sospechaba absolutamente nada. Por cierto, si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias reales, intensas y sorprendentes que no querrás perderte. Y créeme, esto apenas comienza. A la mañana siguiente, me preparé un café con calma. Mientras el sol iluminaba la cocina blanca de nuestro ático, sentí algo que hacía años no sentía: paz. No rabia, no ansiedad. Solo la satisfacción de haber esperado el momento perfecto. Porque si algo me enseñó Javier, es que la paciencia es la forma más silenciosa de poder. Lo había dejado actuar, había seguido su juego, y justo cuando pensó que tenía el control, el suelo desapareció bajo sus pies. No necesitaba gritar ni vengarme. Solo dejar que su propio plan se derrumbara y empujar suavemente las piezas. Antes de su regreso a Madrid, yo ya había reunido todo el equipo legal. Sofía Herrero, mi abogada, era una experta en divorcios de alto patrimonio. Precisa, directa, y con una experiencia tan intimidante como serena. Esto va a ser limpio, me dijo en nuestra primera reunión, pero no fácil. Estás lista para pelear como un aseo, no como una esposa. Y lo estaba. Había esperado demasiado para que el miedo me detuviera ahora. Tenía en mis manos todas las pruebas, las transferencias cruzadas, las firmas y las intenciones. El castillo de naipes que él construyó estaba por colapsar. Javier aterrizó un miércoles por la tarde. A las 18:23 me escribió por WhatsApp: estoy en casa. ¿Podemos hablar? No le respondí. A las 18:40 subió al ático. Me encontró sentada en la sala, con una copa de vino y el contrato de separación preparado sobre la mesa. ¿Qué es esto?,
preguntó sin sentarse. Tu nuevo principio, le contesté. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Le pasé el sobre con los documentos, y observé cómo su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad. Y finalmente, miedo. No tienes derecho a esto, murmuró mientras hojeaba las páginas. Yo construí todo. Sonreí apenas. Con mi sacrificio. Con mi silencio. Con mi nombre en todas tus sociedades pantalla, Javier. Se levantó de golpe, pero no gritó. Sabía que gritar era admitir la derrota. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? El suficiente, respondí. Porque la verdad es que llevaba más de un año preparándome para ese momento. Aprendí a ser estratégica, meticulosa y discreta. Como decía mi abuela, las mujeres que sobreviven no hacen ruido, hacen historia. Esa noche durmió en el cuarto de invitados. Yo dormí profundamente, como no lo hacía desde hace años. Al despertar, supe que el juego había cambiado. Ya no era él quien dictaba las reglas. A las 10 de la mañana, Sofía presentó la demanda formal de divorcio junto con la solicitud de congelación de bienes. Javier recibió la notificación mientras se duchaba. Me observó con la toalla en la cintura y una mirada de furia contenida. Te arrepentirás, dijo. Quizás, le respondí. Pero hoy no. Si llegaste hasta aquí, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite contar estas historias de coraje y recomeco. Gracias por estar aquí. Ahora sigue, que lo más intenso aún está por venir. Javier intentó contraatacar. A las pocas horas, recibí una notificación de su abogado, impugnaba la solicitud de congelación de bienes. Argumentaban que mis acciones eran maliciosas y que yo había manipulado la situación para perjudicar su carrera. Sonreí. Sabía que lo haría. Javier nunca había soportado perder, y mucho menos ante una mujer que él creía débil. Lo que no sabía era que Sofía ya había previsto cada movimiento. Cada uno de sus intentos de revertir el proceso solo servía para confirmar su intención de ocultar patrimonio. Esa misma tarde, recibí una llamada de Beatriz Ortega, una antigua conocida del círculo social que compartíamos. Me enteré de lo tuyo con Javier, dijo, con esa voz de falsa preocupación que usaba para las tragedias ajenas. ¿Estás bien? Me limité a decir, estoy mejor de lo que él esperaba. Ella guardó silencio unos segundos, luego confesó, está llamando a todo el mundo para decir que lo traicionaste. Que vaciaste las cuentas. Me reí sin pudor. Claro. Porque una esposa preparada siempre parece una traidora para un hombre que no soporta perder. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. Algunos sutiles, otros descarados. Fotos antiguas, indirectas sobre mujeres interesadas, y hasta memes sobre esposas traicioneras. Sabía que era obra de Javier. Manipular la percepción pública siempre había sido una de sus armas favoritas. Pero esta vez no me afectó. Ya no era la esposa que necesitaba validación. Era la estratega que había leído todos sus movimientos antes de que él los hiciera. Como decía mi terapeuta, cuando dejas de reaccionar, empiezas a controlar. 2 días después, Javier intentó el acercamiento emocional. Me invitó a cenar en el restaurante donde celebramos nuestro 10º aniversario. Podemos hablar como adultos, escribió. No respondí. Me limité a reenviarle un correo de Sofía con el nuevo calendario de mediación. Sabía que quería desestabilizarme, hacerme dudar. Pero ya no era esa mujer. Años atrás habría aceptado la cena, buscando una explicación. Hoy sabía que a veces no se necesita entender el porqué. Solo actuar con claridad. Esa noche, revisé los correos archivados en mi cuenta personal. Documentos, transferencias, capturas de pantalla. Cada detalle estaba guardado, clasificado, y enviado al equipo legal. Fue entonces cuando descubrí algo más, un correo de Javier a un contacto en Panamá, donde pedía acelerar la creación de una nueva sociedad offshore. El mensaje tenía fecha de 3 semanas antes de su supuesto viaje de negocios. Sonreí. Su desesperación lo hacía descuidado. Y un hombre desesperado comete errores.
Errores que yo estaba más que dispuesta a aprovechar. Respiré hondo, cerré la computadora y miré por la ventana. Madrid brillaba con la calma de las ciudades que no saben lo que ocurre detrás de sus fachadas. Me sentí fuerte. Me sentí libre. Y por primera vez, sentí que la historia ya no era sobre Javier. Era sobre mí. Sobre mi regreso. Sobre cómo una mujer aparentemente frágil se convirtió en la tormenta perfecta. Y esto recién comenzaba. La mañana siguiente, Sofía me llamó temprano. Ha comenzado el movimiento en Luxemburgo. Javier está redirigiendo los fondos. Asentí en silencio mientras anotaba los detalles. Era justo como habíamos previsto. Él creía que aún tenía margen de maniobra. No sabía que todos sus movimientos estaban ya bajo monitoreo judicial. Deja que lo intente, dije. Cuanto más mueva, más evidencia generamos. Y así fue. Cada transferencia era una soga más en su propio cuello. Esa misma tarde, recibí una invitación para hablar en un panel sobre mujeres en finanzas. Dudé un instante. Durante años, había renunciado a Mina carreira para acompañar a Javier. Mas agora, iso era meu. Mina historia, mina experiencia, mina forca. Aceitei. E cuando desliguei, sentí que uma nova versão de mim acababa de nacer. Não apenas a ex-esposa vingadora. Mas uma mulher con voz, con plano y con presencia. Al llegar al ático que una vez compartimos, encontré un sobre en la puerta. Una carta escrita a mano. Era de Javier. Clara, todo esto es un malentendido. Podemos resolverlo. No tienes que destruirme para empezar de nuevo. Por un segundo, mis manos temblaron. Luego recordé, él ya había intentado destruirme en silencio, con transferencias, mentiras y desprecio. Tiré la carta sin abrirla. Algunas palabras no merecen ser leídas. Algunas personas no merecen otra oportunidad. ¿Puedes creer que hay gente que aún cree que las mujeres no son capaces de planear? Que solo reaccionamos, que no entendemos de números, leyes o estrategias. ¿Puedes creer que Javier pensaba así de mí? Que podría esconder millones y simplemente desaparecer. ¡Qué ironía! Él jugaba ajedrez, y yo ya había ganado la partida desde el primer movimiento. Una semana después, llegó la audiencia preliminar. Javier apareció con un traje impecable, sonrisa forzada, y una abogada que evitaba el contacto visual. Yo, con mi blusa blanca y mi carpeta de documentos. En la sala, no hubo gritos. No hubo insultos. Solo hechos. Solo pruebas. Solo la verdad que él intentó enterrar y que ahora salía a la luz como un fuego imposible de apagar. Cuando terminó la sesión, me acerqué a Javier. No por él. Por mí. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije con calma. No es lo que intentaste hacer. Es que pensaste que no me daría cuenta. Él no respondió. Solo me miró con una mezcla de rabia y miedo. Y entonces lo supe, por fin, me veía. No como la esposa perfecta. No como la sombra. Sino como la mujer que había vencido en su propio campo de batalla. Esa noche, abrí una botella de vino que guardaba para momentos especiales. No por celebrar a Javier, sino por celebrar mi lucidez. Brindé por la paciencia. Por cada noche en silencio. Por cada documento archivado. Por cada sorriso que disfarce y en cuanto preparaba mina revolucao particular. Brindé por mí. Porque si algo aprendí en este proceso, es que subestimarme fue su error más caro. Mientras tanto, los medios empezaban a hablar. Banquero bajo investigación por ocultación de bienes en proceso de divorcio millonario. Los titulares no decían mi nombre, pero quienes conocían la historia sabían exactamente de quién se trataba. Sofía me llamó entre risas. Te has convertido en leyenda urbana. Sonreí. No busqué venganza. Solo justicia. A veces, respondió ella, son la misma cosa. Una semana después, Javier intentó negociar. Una llamada, un tono suave, un discurso ensayado. Clara, no podemos seguir así.
Hay formas de resolverlo sin exponer todo. Escuché en silencio. Dejé que se enredara en sus propias promesas vacías. Y cuando terminó, respondí con una sola frase: los acuerdos se hacen entre iguales. Ya no somos eso. Colgó sin decir adiós. Si estás aquí, escuchando todo esto, y alguna vez te hicieron sentir invisible, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu voz importa. Tu inteligencia importa. Y no necesitas gritar para ser poderosa. La siguiente jugada fue su intento de desacreditarme públicamente. Rumores, insinuaciones, incluso un falso informe financiero. Pero estaba preparada. Cada mentira suya era desmentida con pruebas documentadas, con testigos, con registros. Él había olvidado que yo también había trabajado en análisis financiero. Olvidó que yo sabía exactamente cómo se rastrea una falsedad. Lo que más le dolió no fue perder dinero. Fue perder el control. Ver que su imagen se resquebrajaba. Ver que los aliados de siempre comenzaban a dudar. La prensa, los socios, los conocidos. Nadie quiere estar al lado del que pierde. Y él, por primera vez, estaba perdiendo. No por un golpe, sino por una estrategia paciente y mortal. Yo no lo destruí. Solo le mostré el espejo. Una mañana, recibí un correo inesperado. Era de Marta Ibáñez, la directora de uno de los fondos donde Javier había intentado desviar activos. Clara, te admiro profundamente. Hemos auditado todas las operaciones y estamos cooperando con las autoridades. Aquello fue un golpe bajo para él. Su red de contactos se deshacía poco a poco. Era como ver caer el castillo que él mismo construyó sobre arena mojada. Fui citada para declarar ante una comisión especial sobre evasión de bienes en procesos matrimoniales. No era una acusación, era una invitación como experta. Llevé mis carpetas, mis datos, mis fechas. Cada palabra que pronuncié era una sentencia para Javier. Cada cifra, una bala legal. La mejor manera de ocultar dinero es convencer a todos de que tu pareja no entenderá nunca lo que haces. Así cerré mi intervención. Esa noche, Javier me llamó. No para negociar, no para amenazar. Solo dijo: nunca pensé que llegarías tan lejos. Respondí con calma: yo tampoco. Hasta que me empujaste al abismo. Guardó silencio. Y luego murmuró: me equivoqué contigo desde el primer día. Esa fue su confesión. No legal. Pero sí emocional. Y, curiosamente, más poderosa que cualquier sentencia. ¿Sabes qué es lo más peligroso para un hombre que cree tener el mundo en sus manos? Una mujer que ya no le teme. Porque cuando el miedo desaparece, nace la estrategia. Y yo me había convertido en eso, estrategia pura. Mi abogada me llamó con la noticia que esperaba. El juez había aprobado la redistribución inmediata de todos los bienes congelados. Mis cuentas, ahora a mi nombre. Las propiedades, protegidas. Su empresa, en revisión fiscal. Fue un día silencioso. No salté, no grité. Solo respiré. Profundamente. Era la primera vez en años que podía hacerlo sin sentir que algo me ahogaba. La última jugada fue mía. Una carta enviada a Oseo Novo Endereco. Breve. Elegante. Fría. Dentro, solo había una nota: el mármol de la cocina también era mío. Pero puedes quedártelo. Se rompe con facilidad, como tú. Esa fue mi forma de cerrar el círculo. Sem escándalo, sem gritos. Apenas sueme el embrete. Nunca subestimes al alguém que aprendeu a ser invisible. Los medios comenzaron a hablar del caso Santa María, sin saber que la verdadera arquitecta detrás del colapso financiero de Javier era yo. En las portadas, su rostro cansado, su postura derrotada. Mientras tanto, yo caminaba libremente por Madrid, con mi apellido de soltera restaurado, y una paz que no conocía hace años. A veces la justicia no llega en forma de castigo, sino de reconstrucción. Decidí transformar todo aquel dolor en un proyecto mayor. Fundé una consultoría para mujeres atrapadas en relaciones financieras abusivas. La llamé Renacer,
y en menos de 6 meses, ya habíamos atendido a más de 40 mujeres. Una de ellas me dijo llorando, Clara, me salvaste. Y sentí, por fin, que todo lo vivido tenía un propósito. No era revancha. Era propósito. En una de las conferencias donde fui invitada como ponente, un hombre se acercó al final. Era asesor financiero. Me dijo, ¿cómo aprendiste todo eso sola? Sonreí. Porque cuando nadie cree en ti, aprendes a no depender de nadie. Esa frase se volvió lema en mi proyecto. Y si estás viendo esto, suscríbete al canal. Quiero que más personas escuchen historias como esta. Un día cualquiera, recibí un mensaje inesperado. Era de la hermana de Javier. Siento lo que pasó. Siempre supe que eras mucho más fuerte de lo que él decía. Me sorprendió. Nunca había tenido relación con ella. Pero su mensaje era claro, incluso su entorno veía lo que él no quiso ver. Las máscaras caen cuando el poder cambia de manos. Compré un apartamento con vistas al Parque del Retiro. No era tan grande como la casa anterior, pero cada rincón era mío. Cada mueble, cada libro, cada cuadro colgado, era una victoria silenciosa. No necesitaba mármol ni oro. Solo espacio. Para mí. Para mi nueva vida. Para respirar sin pedir permiso. Para vivir en voz alta. Una tarde, frente al espejo, me probé el vestido que usé en nuestra boda. Me quedaba, pero algo no encajaba. No en el cuerpo. En el alma. Lo doblé con cuidado, lo guardé en una caja y escribí encima, gracias por la lección. Porque hasta los errores, si se usan bien, te convierten en alguien que jamás serás capaz de abandonar. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi nueva terraza, llegó una notificación bancaria. Una de las últimas cuentas en las Islas Vírgenes había sido finalmente liberada a mi favor. Sonreí. No por el dinero, sino por el símbolo. Javier había hecho todo para ocultarla. Y aún así, estaba ahora en mis manos. La paciencia, otra vez, había sido mi mejor arma. Me encontré con Sofía unas semanas después. Había escuchado que ella y Javier habían terminado poco después del escándalo. Nos vimos en un café pequeño, discreto. Nunca supe todo lo que él estaba haciendo contigo, dijo con los ojos bajos. No te odio, le respondí. Pero ya no soy la mujer que una vez permitía que me pisaran. Así que si alguna vez te pregunta por mí, dile que volé. A veces me preguntan si lo volvería a hacer todo igual. Mi respuesta es siempre la misma, sí. Porque el precio que pagué me devolvió algo invaluable, mi identidad. Javier pensó que yo era solo una figura decorativa. Pero nunca imaginó que esa figura aprendería a mover piezas como en una partida de ajedrez. Un abogado amigo me dijo que Javier aún intentaba recuperar parte de los activos. Que estaba recurriendo a contactos viejos, pero todos lo evitaban. Ya no confían en él, me explicó. Dicen que se volvió impredecible. Me reí. Siempre lo fue. Solo que antes, su arrogancia lo disfrazaba de poder. Ahora, su caída reveló la verdad, Javier no era invencible. Solo era intocable hasta que dejó de serlo. Una noche, mientras escribía notas para un libro que planeo lanzar, recibí una carta. Escrita a mano. De Javier. Perdí más que dinero, decía. Perdí la única persona que creyó de verdad en mí. No respondí. No por rencor. Sino porque algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse así. Las respuestas más poderosas son las que se dan con el silencio. Recuerdo una frase que me repetía cada vez que sentía miedo durante todo ese proceso. No estoy perdiendo a alguien. Estoy recuperando a mí misma. Y eso fue exactamente lo que pasó. Perdí un marido, sí. Pero gané una mujer completa, libre, decidida. Y ahora, cada decisión que tomo, cada paso que doy, lo hago por y para mí. Un año después del divorcio, me encontraba inaugurando una fundación que creé con mi nombre de soltera, Fundación Vega. Dedicada a ayudar a mujeres en procesos legales complicados con parejas manipuladoras. Cada caso que recibíamos era un eco del mío.
Cada historia, una chispa de mi pasado. Y cada victoria, una nueva razón para seguir. Lo que empezó como un plan de escape se convirtió en una misión de vida. En la primera conferencia de prensa que di, alguien me preguntó si todo ese escándalo con Javier había sido el motor de mi éxito. No, respondí mirando al auditorio lleno. Mi éxito nació cuando decidí dejar de ser víctima. El resto solo fue consecuencia. Las cámaras capturaron mi sonrisa segura, el vestido rojo que llevaba como símbolo de poder y renacimiento. Era mi momento. Y lo había construido sola. A veces me detengo a pensar cómo sería mi vida si no hubiera descubierto aquel correo. Tal vez seguiría sonriendo en cenas fingidas, aguantando el vacío de un matrimonio de apariencias. Pero el destino, o la vida, o simplemente mi instinto, me pusieron frente a la verdad. Y yo decidí no huir. Elegí luchar con inteligencia, con calma, con estrategia. Javier, por su parte, vive ahora en una ciudad pequeña en el sur de España. Lejos del lujo, de los trajes a medida y del reconocimiento social. Lo último que supe fue que intentó abrir una consultora, pero nadie confía en él. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, se derrumbó en cuestión de semanas. No por mi culpa, sino por sus propias elecciones. La caída fue suya. Yo solo sostuve el espejo. Hay una frase que tengo enmarcada en mi nueva oficina. Las mujeres inteligentes no gritan, ejecutan en silencio. Para mí, eso lo resume todo. No levanté la voz. No recurrí al escándalo. Solo utilicé cada herramienta que él me subestimó por tener. Lo vencí en su propio juego, sin perder la elegancia. Porque la verdadera venganza es vivir en paz mientras el otro se ahoga en su propio caos. Me gusta pensar que esta historia no termina aquí. Que es solo el inicio de una nueva etapa. Un capítulo donde el control lo tengo yo, donde elijo con quién compartir mi tiempo, mi energía y mi futuro. Javier fue una lección. Una dura, pero necesaria. Y si alguna vez se atreve a volver, solo encontrará una puerta cerrada y una mujer irreconocible. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en el balcón de mi nuevo apartamento, recibí una carta. Era de Javier. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía. No la abrí enseguida. La dejé sobre la mesa, como quien ignora un mosquito molesto. Ya no tenía poder sobre mí. Tardé 2 días en leerla. Decía que aún pensaba en mí, que se arrepentía, que su vida había perdido sentido. No hubo ni una disculpa real. Solo lamentos de alguien que perdió lo que nunca valoró. Lo curioso es que, en otro tiempo, esas palabras me habrían dolido. Hoy solo me causaron indiferencia. Tiré la carta a la chimenea. La vi arder lentamente, consumiéndose igual que la ilusión de aquel matrimonio. Mi historia no es perfecta, pero es mía. Forjada con cicatrices, estrategias y silencios. Y no volvería atrás por nada. No por él, no por lo que tuvimos. Lo único que merecía mi atención ahora, era mi paz. Esa noche, mientras daba una charla sobre independencia financiera para mujeres en situaciones de riesgo, miré al público y sentí algo que nunca antes había sentido: plenitud. Muchas de ellas lloraban. No por dolor, sino por esperanza. Mi historia no era solo mía. Era de todas. Si yo pude, ellas también podrían. Y si tú que estás viendo este video llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Porque seguir contando historias como esta puede cambiar vidas. A veces la gente me pregunta cuál fue mi momento de venganza. Si fue cuando congelé las cuentas. Si fue cuando lo dejé sin propiedades. Pero no, mi venganza fue otra. Fue reconstruirme. Fue que nunca más otra persona pudiera decidir por mí. Fue que ahora, cada paso que doy, lo hago con la cabeza en alto. Y eso, querido espectador, vale más que cualquier cuenta en Suiza. Javier creyó que podía desaparecerme de su vida como si fuera una línea en una hoja de Excel. Pero no era una cifra. Era la arquitecta silenciosa de todo lo que él creía suyo. Y cuando llegó el momento, le demostré que la paciencia no es debilidad. Es la forma más refinada de poder.
porque mientras él jugaba al ajedrez, yo estaba construyendo el tablero. Y así termina esta historia. No con gritos, ni con lágrimas, sino con fuerza. Con estrategia. Con inteligencia. Si algo aprendí en este camino es que no hay peor error que subestimar a una mujer en silencio. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda esto: no siempre gana el que ataca primero. A veces gana quien espera y actúa en el momento justo.